Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Aníbal Pineda. Fui gafe hasta 2013. Terminé los cursos con la espalda llena de llagas y una fe simple en los manuales: obedecer, sobrevivir, avanzar. Ese verano me transfirieron a la 35 zona, en Guerrero. Era joven, flaco, sin historial de nada que llamara la atención. Eso me volvió útil. Hay órdenes que necesitan gente que no deja huellas, ni pregunta, ni firma. La primera noche me citaron en un taller abandonado junto a la carretera vieja entre Iguala y Huitzuco. Sin uniforme. Pantalón táctico, playera oscura, chamarra ligera. Un mayor que todos llamaban Olivares me entregó las llaves de un atajo con placas federales y me dijo que seguiría al sargento Maya y al cabo Vallejo. Nada de bitácora. Nada de sellos. En la cajuela, 2 arconcargadores llenos y una pala plegable. El radio venía encriptado, pero los códigos eran distintos a los del batallón. Salimos a las 22:40. El pavimento estaba caliente todavía. Los cerros se quedaban detrás como animales agazapados. Cruzamos un puente donde se veía, abajo, agua estancada y bolsas negras enganchadas en ramas. No miré mucho. Los retenes eran nuestros, aunque los operadores no llevaban verde olivo. Chalecos negros, radios buenos, camionetas nuevas, barbas muy cuidadas. Saludaban a Maya por apodos viejos. Ahí supe que no entraríamos a ningún poblado a recuperar la tranquilidad. Éramos la tranquilidad de alguien más. El punto era un aserradero apagado. Olor a diésel y cloro. Sacaron 4 neveras industriales de una bodega de lámina. Las marcas en los costados habían sido lijadas. Al mover la primera sentí el peso extraño, blando, como si el interior se acomodara con un reflujo lento. Nadie habló. Encintaron las tapas con maña y las pusimos en la caja de una RAM gris. Un tipo de gorra nos pidió el celular. Lo arrojó a un costal junto a otros. A cambio me dio un teléfono barato, sin contactos. Si suena, contestas y dices, recibido, punto. Asentí. Cometí el error de respirar por la nariz. El aire, helado, traía una mezcla de químicos y algo más. Avanzamos por una brecha que no salía en mapas. El cielo estaba claro, pero la noche no daba profundidad. Cada tanto se escuchaba la estática del repetidor y una clave que no reconocía. Paramos en un claro junto a una mina vieja. Atrás, en la oscuridad, se movían máquinas. Yo me quedé a la periferia con el radio en el chaleco y el arma en bandolera. El mayor habló con un hombre de chamarra ligera, tenis blancos limpios como quirófano. No levantó la voz. Se rieron 2 segundos. Dieron la mano. El hombre tocó una de las neveras con la punta del pie como si comprobara su firmeza. Hizo un gesto y una retroexcavadora despertó a pocos metros. No participé en el hoyo. Me pusieron a cubrir la entrada de la brecha. Aún así, el olor llegó. El frío de las neveras paraba en el borde de la piel y después se metía, como si enfriara algo por dentro que se suponía que no podía enfriarse. Cuando bajaron la tercera, escuché algo parecido a un golpe apagado. Vallejo lo oyó también. Me miró, negó con la cabeza y siguió empujando. El mayor encendió un cigarro sin prisa y observó como si midiera un terreno. Uno de los operadores sacó de un bolsillo un reloj de pulso con correa de lona y lo tiró a la tierra. Tenía un rayón en el cristal y seguía latiendo. Regresamos a las 5:30, sin que nadie en el cuartel notara nada raro salvo el polvo falso en las botas, ese que parece maquillado. A mediodía, la tarjeta trajo una cantidad que mi sueldo jamás alcanzaría. Esa tarde comí sin hambre.
El arroz me sabía a cloro. Nadie dijo bien hecho. Nadie me dio palmadas. Solo otra cita, otra brecha, otro aserradero. A la semana siguiente, la cosa cambió de ritmo. Mis manos habían aprendido el peso y ya no temblaban. Eso me asustó más que la primera noche. Hubo detalles pequeños que me persiguieron. Una vez, al levantar una tapa, el plástico interior se quedó pegado y sonó como lengua de res en tabla mojada. Otra, sonó un celular dentro de una de las neveras. Un tono infantil, una melodía tonta. Nadie se movió hasta que dejó de sonar. Maya marcó con pintura en aerosol un número en la tapa y la empujó sin mirar. El mayor bostezó. La retroexcavadora siguió su compás sin fallar. El que no aguantó fue un cabo nuevo, Jiménez. Tenía una cicatriz en la ceja y el mismo gesto de perro flaco con el que yo llegué. Lo vi llamar desde un fijo de una tienda en la carretera. Marqué el número más tarde. Nadie contestó. A los 3 días, hubo un enfrentamiento en un camino rural cerca de Apaxtla. 3 agresores caídos, un vehículo asegurado y cartuchos percutidos en la escena. Leí el parte con las manos quietas. Vi los tatuajes en una foto mal tomada. Uno se parecía al que Jiménez tenía en el antebrazo. A la semana, su taquilla quedó vacía. Eso cerró algo en mí. Para entonces, mi madre me escribía pidiéndome fotos de paisajes. Le mandé cerros, un río sin nombre, una nube con forma de barco, un perro callejero que me siguió una mañana hasta la puerta del cuartel. No le mandé lo que realmente fotografié, una pala olvidada con la tierra pegada como costra, una nevera con un golpe que dejó un abollón limpio, el reloj con la correa de lona que, a veces, sentía debajo de la suela cuando caminábamos de regreso a la camioneta. Me ascendieron rápido. Cabo. Más de lo mismo, con menos explicaciones. En 2015 me movieron a un destacamento en Tierra Caliente. La melodía infantil volvió en otro punto, otra noche. Esta vez no sonó dentro. Sonó en el asiento trasero de nuestra camioneta. Alguien había dejado el teléfono barato bajo el chaleco. Contesté, recibido. Del otro lado, silencio absoluto. Colgué. El mayor me miró de reojo y se acomodó la gorra. No improvises, dijo, sin dureza, como si recitara un consejo viejo. Seguí su orden. Seguí respirando por la boca. Hoy conduzco una patrulla de seguridad de instalaciones estratégicas. Soy exgafe solo por papel. En el idioma de los que mandan, sigo siendo útil. No duermo mucho. A veces, en noches claras, cuando me estaciono junto a un ducto y apago el motor, el aire trae ecos de maquinaria pesada desde ninguna parte. No digo que oiga voces, digo que hay sonidos que no necesitan interpretación. El viento arrastra olor a cloro desde campos donde no hay limpieza. El reloj de lona no se me olvida. Lo veo en vitrinas baratas, en muñecas ajenas, en fotos de promoción. Cada vez que lo encuentro, miro la hora exacta en que hicimos el primer hoyo, 3:17. He intentado construir una vida que parezca normal. Café amargo. Botas lustradas. Llamadas a mi madre los domingos. A veces me pregunta si sigo patrullando cerros. Contesto que sí, que todo tranquilo, que aquí la gente ya duerme mejor. Lo digo con una voz que no era la mía antes. La otra, la antigua, aparece solo cuando el teléfono barato suena todavía desde un cajón, fuera de servicio, sin chip, sin nada. Suena cuando no debería. Lo tomo. Contesto. Digo recibido. Cuelgo. Hago inventario de linternas, guantes y mapas, como si la rutina fuera una trinchera. Escribo esto después de una guardia larga. Me estacioné en un tramo solitario. Quise apagar el foco interior y quedarme en silencio. No pude. Los cerros frente a mí no parecen cerros cuando me toca recordar,
Son montones de tierra que alguien niveló con cuidado. Escucho un golpe seco, tenue, que no viene de afuera. Viene de adentro, de la zona que uno se ha prohibido revisar. No voy a dramatizar. Solo digo que ese golpe rítmico existe, que se aprende el camino, que regresa. En la jerga que aprendí, controlado significa que no hay nada que temer. Repetí esa palabra miles de veces. La sigo diciendo cuando reporto. La escribo en tarjetas con mi letra plana. Pero sé que no es verdad. En esta guerra donde los uniformes cambian con la luz, la lealtad se mide por la capacidad de no mirar. Yo miré. Entendí. Obedecí. Sigo aquí. Y cada vez que el reloj marca 3:17, cada vez que la brisa trae cloro, sé que la ruta de hielo no se cerró. Solo cambió de nombre. A veces circula por mi cabeza. A veces por la brecha donde me toca vigilar. Un día se va a estacionar donde esté parado y me va a pedir credenciales. Ese día, diré recibido. Y no habrá más que hacer. Monte sin retorno. No sé cuántas veces he contado esta historia. Fui gafe hasta 2013. Lo que voy a narrar ocurrió un año antes, al poniente de Zongolica, Veracruz, en una franja de monte sin nombre claro en los mapas. Nos ordenaron entrar y desmantelar un supuesto sitio de adiestramiento de un grupo local. Inserción simple, reconocimiento y salida antes del anochecer. Eso decía el papel. Desde el primer vistazo supe que el papel no conocía ese terreno. Nos movilizamos en 3 camionetas con toldo de lona y placas mudas. Éramos 28. Llevábamos FX-05, equipo nocturno, balizas infrarrojas, radios cifrados y un dron chico de hélices protegidas que apenas aguantaba 30 minutos. El mapa era una fotocopia vieja. Las brechas marcadas aparecían cortadas por derrumbes y sembradíos abandonados. No habría apoyo de nadie. Sin Guardia Nacional, sin Policía Estatal, sin Protección Civil. Zona vedada por conflictos locales, fue toda la explicación. Entramos a pie cerca del mediodía por un filo de piedra blanca que nos daba algo de vista. Desde los primeros 200 metros noté el silencio. Ni aves, ni chicharras, ni perros a lo lejos. Solo nuestras botas, la respiración por la nariz y el crujido de ramas secas. En las desviaciones encontrábamos retazos de tela clara atados a los troncos, todos cortados al mismo tamaño, como marcas colocadas con medida. No eran improvisación. Eran mensajes para quien supiera leerlos. Nosotros no. A las 14 desplegamos el dron. En pantalla se veían terrazas de cultivo comidos por el monte, chozas caídas, anillos de piedra, una tarima techada con lámina y, encima, una mesa plegable con restos de latas y cinta gris. No había gente. Bajamos por un cañón con sombra permanente y llegamos al sitio en 20 minutos. Encontramos cartuchos vacíos, ganchos de carnicería colgando de una viga, costales de cal abiertos y un grabador portátil envuelto en plástico dentro de una lata de café. Sonó apenas lo prendimos, una voz serena haciendo preguntas, otra llorando, arrastre de metal y un silencio final que duró lo suficiente para que alguien acostumbrado a la violencia quisiera apagarlo. Lo hicimos pedazos y registramos el perímetro. No había cuerpos. No olía a reciente. Pero había orden, y eso inquieta más que el desorden. Continuamos hacia el oeste siguiendo las telas. Cada 30 metros, 1. Cada cruce, 2. Cada ascenso, 3. A las 18 decidí acampar en una lengua de tierra entre 2 cañadas. Marcamos sectores, enterramos balizas para referencia nocturna, colocamos MS-2000 en modo ida baja intermitencia. Quedó una guardia rotando de a 2. Envié a 2 binomios a sondear las crestas del norte, 1000 metros arriba, con radios en canal de respaldo.
Reportaron ver más telas y una soga gruesa cruzando el sendero como una trampa de ganado, sin tensión. Al poco rato dejaron de hablar. No escuchamos disparos. Solo perdimos la voz. A las 2:10, una de las balizas parpadeó fuera de ritmo y se apagó. El monte se puso más oscuro, como si la noche hubiera ganado densidad. Empezaron a llegar pasos desde arriba. Pasos lentos, sin prisa, pisando tierra húmeda que no estaba húmeda. Me aposté detrás de una roca y vi la silueta de uno de los nuestros. Por el chaleco lo reconocí. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, sin mochila, la cabeza ladeada en un ángulo imposible para alguien vivo. No traía botas. Lo seguían otras figuras con la misma postura. Ordené alto. Nadie respondió. Levanté el arma. Disparamos. La ráfaga se tragó el miedo unos segundos. Lanzamos una bengala para pintar el entorno. Cuando se encendió, no había nadie, ni uno. Solo las marcas de nuestros pasos de llegada repetidas hacia el campamento. Como si hubiéramos sido nosotros mismos moviéndonos en sentido contrario. El resto de la noche fue aguantar sin moverse. Cada tanto una piedra rodaba cuesta abajo, pero eran rodadas que no obedecen a la pendiente. A las 5:48 conté a mi gente. Éramos 17. Nadie había corrido. Nadie gritó. Faltaban 11. Decidí romper misión. Tomamos un rumbo que en el mapa figuraba como vereda maderera antigua. Al tercer kilómetro, la vereda estaba cortada por un talud. Subimos por la orilla. En el borde, colgado de una rama baja, encontramos al cabo Armenta. No estaba desnudo, no estaba golpeado de forma grotesca. Tenía el uniforme puesto al revés, el chaleco invertido, las placas al revés y las botas atadas entre sí. El casco le cubría la cara. La soga no pasaba por el cuello. Pasaba por las botas. Lo habían izado cabeza abajo y luego bajado para que quedara apenas a un palmo del suelo, plantado como un espantajo sin función. Llevaba en la mano la cinta clara que habíamos seguido todo el día. Lo bajamos. No encontramos señal de lucha. Avanzamos en silencio. Otros dos aparecieron igual más adelante. Mis hombres comenzaron a voltear los chalecos para revisar placas y bordados. Todo invertido. No había firma de ejecución común. Había intención de confundir. Eso cansa la mente más que el cansancio físico. Se me ocurrió que quizá alguien nos movía de sitio en la noche y nos regresaba, aprovechando la monotonía del terreno y la fragilidad de los relojes biológicos. No podía probarlo. Pero lo pensé. En la base del cerro apareció un camino afirmado que no estaba en el mapa. 3 camionetas negras esperaban. Hombres con fusiles largos y ópticas modernas, chalecos con cangureras bien dispuestas, radios con antena corta y casco de orejera. No eran improvisados. No apuntaban. No se reían. El de en medio, mayor de edad, sin prisa, se adelantó con una botella de agua. No me habló al principio. Me miró como quien ya sabe lo que traes en la cabeza. Por costumbre pedí paso, identifiqué unidad y misión general sin detalles. El hombre levantó la botella y dijo despacio que habíamos visto suficiente y que siguiéramos recto hasta la carretera. No levantó la voz. No sugirió que fuéramos menos. No mostró superioridad. La superioridad ya nos la habían clavado en el cráneo durante la noche. Nos hicieron a un lado para que pasáramos. Nadie tomó la botella. Nadie alzó el arma. Caminamos entre ellos como fantasmas que ya no asustan a nadie. Conté a mis hombres 3 veces antes de llegar al asfalto. Éramos 15. En el destacamento entregué un informe acotado. Terreno hostil, cartografía inútil, pérdida de contacto por causas no determinadas, hostigamiento sin contacto directo, retirada por riesgo de cerco.
La parte de los uniformes invertidos quedó en una línea sin detalles. Lo de las balizas que se apagaron a destiempo lo dejé como posible interferencia. Lo de los pasos sin dueño lo dejé en blanco. Hay cosas que, si las escribes, se quedan contigo para siempre. Durante meses soñé con el cabo Armenta plantado al borde del talud, con la cinta clara colgándole de la mano y el casco tapándole la cara como un balde. Soñé con mis propias huellas regresando hacia mí. El monte se me metió en los oídos. A veces, al intentar dormir, escuchaba el mismo rodar de piedra que oí aquella noche, tan cerca de la cama que me levantaba a revisar debajo, convencido de que algo se había traído a casa parte de esa ladera. Años después, ya fuera del servicio, regresé por trabajo a una comunidad de esa zona para supervisar una obra pequeña. Me llevaron en camioneta por un camino nuevo, con señalamientos recientes. El conductor me dijo que esa ruta la abrieron después de un derrumbe viejo. En un cruce, vi, atada a un poste, la misma tela clara cortada al mismo tamaño. No era basura. Estaba colocada con intención. Le pregunté qué significaba. Bajó la mirada y dijo que era para avisar que más arriba no pasaba nadie sin permiso de los que mandan en el monte. No pregunté quiénes. No quise nombres. Me dijeron que en la temporada de lluvia se oyen pasos en la barranca aunque nadie camine. Me dijeron que los perros se niegan a subir después del tercer poste con tela. Me dijeron que un grupo de jornaleros encontró, hace tiempo, una hilera de maniquíes de madera con uniformes volteados colgados en una cañada, pero que al regresar con más gente ya no había nada. No sé si era cuento. No pregunté más. Si alguien me pregunta qué falló en aquella misión, digo lo mismo: pensamos en fuegos de cobertura, en rutas de escape, en logística, no pensamos en el territorio como un sistema vivo que sabe cansarte por dentro. Nos ganaron sin disparar. Y lo peor no fue salir con bajas. Lo peor fue salir sabiendo que allá arriba no te quieren muerto ni vivo. Te quieren confundido. Te quieren sin convicción. No volví. Nadie de los míos quiso volver. En las madrugadas, cuando el sueño se me corta, prendo la lámpara y dejo que la luz quede fija sobre la puerta. No porque tema a hombres con armas. A esos los conozco bien. Lo que temo es escuchar otra vez esos pasos que no pisan tierra y sentir que el cuarto se vuelve monte, que el piso se inclina, que la noche toma densidad y que, al apagar la luz, mis propias huellas me vengan a buscar. La libreta negra. Me llamo Raúl C., ex gafe. Aprendí a vivir sin preguntas y a dormir por partes, con los botines puestos y el chaleco como almohada. Entré al grupo por hambre y orgullo, salí por miedo. Miedo de lo que hicimos y de lo que vi cuando creí que ya había visto todo. Fue en 2016, Tierra Caliente de Michoacán. Nos asignaron como célula de reconocimiento a órdenes del coronel Ledesma, un tipo de pocas palabras y una libreta de pasta negra que no se despegaba del pecho. En la portada tenía un número grabado con pirógrafo y un escudo sin leyenda. Ese cuaderno mandaba más que cualquier radio. Nuestra rutina era sencilla: noche, traslado en camionetas grises sin placas, entrada por puertas laterales, aseguramiento y salida limpia. Ni fotos para boletín ni reportes de prensa. Operaciones quirúrgicas, así les decían. Yo iba en punta con el FX-05, visión nocturna, láser apagado, marcación de pasillos con cinta fosfoitiza. Todo calculado. La misión empezó a las 2:47. Rancho El Mezquite, coordenadas impresas en una hoja que ya venía firmada cuando nos la entregaron. Eso siempre me inquietó: los partes llegaban listos, lo único que faltaba era que pasaran las cosas tal como estaban escritas. Al llegar encontramos un portón de lámina y un patio con guías para ganado, charcos de agua blanqueada por cloro y un perro atado que nos miró sin ladrar.
Nada de vigilancia. Nada de cámaras. Demasiado perfecto. Entramos de 3 en 3. Cocina, 2 cuartos, un baño sin espejo. Al fondo, una bodega fría con azulejo. Piso inclinado hacia una rejilla. Cadenas en la pared. El olor a desinfectante quemaba la garganta y se quedaba pegado en la lengua. En una esquina, 4 congeladores industriales con candados nuevos. Ledesma abrió la libreta, señaló con el índice una línea que decía evidencia decadente, eliminar. No se molestó en mirar el cuarto. A nosotros nos tocaba mirar. Hicimos lo de siempre, registro rápido, fotos con una cámara que luego se quedaba en manos de logística, aseguramiento de dispositivos, búsqueda de papeles. Yo fui a la oficina. Encontré una computadora prendida y un tablero de corcho con mapas. En el buró, otra libreta, idéntica a la del coronel, sin el número en la portada. La tomé. Era de la semana anterior. Nombres, alias, domicilios, líneas de tiempo. No eran objetivos de alto valor. Eran vecinos, choferes, un enfermero. A un lado de varios había una marca con tinta negra. Busqué una leyenda que dijera qué significaba. No la encontré. A las 3:15, Hernández me avisó del pozo en el patio. Estaba tapado con una tapa de cemento. La cadena tenía la grasa fresca. Quitamos el candado, levantamos. El aire que salió estaba helado, como si el suelo respirara. Ledesma apuntó en su libreta, sin asomarse. Nos ordenó bajar con una escalera de aluminio que estaba recargada en un cobertizo. Puse la linterna y la luz no alcanzó el fondo. Marca profundidad en el borde, dijo el coronel. Tiza, fecha, hora. A veces era lo único que quedaba de nosotros. Bajé primero. Cada peldaño vibraba con mi peso y el de la vida que me colgaba encima. 10 peldaños abajo, la pared se volvió húmeda. Otro tramo y ya no olía a cloro, sino a agua vieja. Encontré un segundo aro, de hierro, con marcas de uñas alrededor. Me forcé a concentrarme en el trabajo, medir, fotografiar, subir. Al tercer tramo, la radio tronó con ruido estático. Quise avisar que seguía, pero solo escuché un chasquido. El aire cambió. No fue imaginación. Era la misma sensación que te recorre cuando un cuarto silencioso te avisa que no estás solo. Subí sin mirar abajo. Afuera, el coronel había puesto su libreta sobre el cofre de la camioneta y anotaba. Me acerqué. El cuaderno se abrió solo con el viento y alcancé a leer una página con nombres y claves alfanuméricas. La tercera línea tenía mi inicial y un número, R43. A la derecha, una fecha. No era la de hoy. Era 2 días adelante. La operación siguió con una calma que me arañaba la nuca. Cerramos el pozo. Volvimos a poner el candado. Tomamos muestras de la rejilla. Ledesma firmó el parte cumplido. En la libreta sin número que me había guardado encontré otra lista y un mapa con círculos, como una constelación. Los puntos coincidían con ranchos, bodegas, pozos. En la parte baja de la hoja, en letra pequeña, una línea que decía, reasignación de bajas voluntarias. Volví a la fecha. Coincidía con la de la marca junto a mi clave. Dormimos en una casa de seguridad, paredes despintadas, ventiladores que no movían nada. Me eché en el suelo con la mochila de almohada y la libreta contra el estómago. Soñé con escaleras que no llegaban a ningún lado y con una luz fría que subía por los peldaños buscando mis botas. Desperté con un zumbido en los oídos. Eran las 6:11. Faltaban 2 horas para el cambio. Hernández no estaba en su petate. Su fusil sí. Nadie lo había visto salir. Salimos a buscarlo. 2 manzanas, un taller abandonado, el tanque elevado de agua. Nada.
ni una huella clara. El perro del rancho, atado, ahora sí ladraba hacia el pozo, como si alguien le moviera una cuerda desde abajo. Quise cortar la cadena, abrir de nuevo, gritar su nombre, pero Ledesma me sostuvo la mirada con calma de piedra. Proceda con el plan, dijo, y volvió a su libreta. No pregunté. El reglamento te enseña a obedecer con el cuerpo, aunque la cabeza haga ruido. A las 9:30 se presentó un pick-up con 2 civiles. Traían hieleras de pescador y cubetas con arena. Apoyo municipal, dijo uno sin mirarnos a la cara. Ledesma los dejó pasar al patio. Abrieron el pozo y vaciaron las cubetas como si estuvieran alimentando una boca. Cuando terminaron, el coronel selló la tapa con una mezcla rápida. Apuntó la hora. Cerró el cuaderno. Listo, dijo. Nos retiramos. Esa tarde me metí al archivo temporal que cargaba logística en la cajuela. Entre sobres Manila había copias de listas con claves. Volví a ver la mía. R43, reubicación definitiva. Nadie te explica lo que significan las palabras cuando las escriben así. Aprendí a leer entre líneas. Reubicación no era traslado. Definitiva no era promoción. Entendí que el pozo no era solo para otros. Al anochecer me escapé. Crucé un canal, dejé el casco en la orilla, caminé por una brecha hasta un parador. Compré un boleto pagado en efectivo y me fui a Morelia con la libreta escondida bajo la camisa. Llamé a un teniente en el que confiaba. Le pedí que viera el cuaderno. Lo hizo en silencio, como si masticara vidrio. Me dijo una sola cosa antes de colgar: no vuelvas. Desde ese día dejé de ser soldado. Vendí herramientas en un mercado, cargué bultos, conduje un taxi sin placas por calles donde nadie mira. La libreta se vino conmigo. A veces la abro y leo otra vez la constelación de puntos. Me sé de memoria los nombres, las marcas con B, las fechas. A veces marco en un mapa público y encuentro notas breves: incendios accidentales, remodelaciones, clausuras por salud. Cierres limpios. Una noche, meses después, me llegó por mensaje una imagen del pozo del mezquite tapado con losas nuevas. No había firma. Solo la ubicación. Fui. Necesitaba comprobar que no estaba escribiendo locuras en mi cabeza. La cancha frente al rancho estaba recién pintada, niños jugando, música en alguna casa. En la barda alguien había colgado un anuncio de venta de alfalfa. Nadie recordaba nada o nadie quería recordar. Caminé hasta el portón. Toqué con los nudillos. Nadie abrió. Me acerqué al patio. La tapa ya no estaba. Ahora era una plancha de cemento liso con una placa. Leí mi clave en voz baja, para adentro, y me ardieron los dientes. Volví a la ciudad y el coronel apareció en televisión sonriendo, uniforme impecable, palabras bonitas sobre seguridad y coordinación. Apagué. Me quedé en la oscuridad, escuchando mi respiración como si fuera la de alguien más. No sentí rabia. Sentí la certeza de que la libreta negra no era un cuaderno, era un sistema, un idioma que aprendimos a obedecer sin preguntar y que seguía escribiendo nombres aunque nadie sostuviera la pluma. Hoy vivo con otro nombre. Me despierto antes del amanecer y reviso que la puerta esté atrancada. Saco la libreta y la leo como quien se revisa una herida vieja para ver si ya cerró. No ha cerrado. Cada vez que paso por una obra en construcción y veo una tapa de cemento nueva, me cruzo de calle. Hay pozos por todas partes. Algunos tienen agua, otros guardan historias que nadie quiere nombrar. A mí me dejaron la mía. No la cuento para que me den la razón. La cuento para que, si alguna vez te toca abrir una tapa helada y el aire te corta la garganta, entiendas que lo peor no es lo que hay abajo. Es lo que se anota arriba, en esa libreta que parece inofensiva y que decide quién baja, quién sube y quién no vuelve a salir.
Punto ciego. Me llamo Raúl Galván. Fui gafe de 2003 a 2008. Aprendí a leer el terreno con el visor apagado, a dormir por minutos, a desconfiar de todo lo que parezca fácil. Creí que fuera del uniforme la vida bajaría de intensidad. Me equivoqué. En 2014 me ofrecieron un trabajo de evaluación de seguridad para un municipio chico, al norte de Tamaulipas. Decían que era revisar rutas de patrullaje, torres de radio y pasos en brecha. Pago en efectivo. 3 días. Silencio. El primer día crucé Méndez antes del alba. Llevaba camioneta civil, 2 bidones, botiquín, equipo de fotografía para justificar presencia y un maletín con lo que un ex gafe considera imprescindible, lámpara con filtro, visores nocturnos de segunda mano, 2 baterías, una navaja, cinta, bridas, una radio abierta a banda civil. La lista completa vive en la cabeza, igual que los hábitos de control. Me seguía una patrulla municipal con 3 hombres. No les vi nombre ni ánimo. Solo cumplían. El aire olía a monte húmedo. Las vacas pastaban lejos de la cerca. En los portillos había marcas frescas de llanta grande. 3 retenes improvisados se dejaron ver antes del mediodía. Todos iguales, camionetas con tubos, hombres que evitaban mirarme, una misma respuesta con la mano a la altura de la oreja para permitir el paso. Los municipales le decían suerte a la carretera con un gesto que no necesitaba palabras. Anoté hora, coordenadas aproximadas, número de armas a simple vista. Nada heroico. Pura contabilidad de riesgo. Al segundo día tocaba revisar una repetidora dañada en Lomeríos de la Sierra de San Carlos. Las antenas se veían desde lejos, quietas, como si algo las hubiera dejado sin propósito. El mapa oficial marcaba un acceso. El terreno mandó por otro. Subimos por una vereda con calas recientes y plástico negro en los matorrales. Dicen que el monte te habla si sabes verlo. Lo que vi fue un tránsito constante que no era de ganaderos ni de turistas. Arriba, la caseta de servicio estaba abierta. No era vandalismo común. Habían quitado paneles completos, cables cortados con pulcritud, pernos alineados. Eso no lo hace cualquiera. Encontré en el suelo un cartón con una plantilla para fresar números en metal. La plantilla tenía un patrón que reconocí de golpe, la forma exacta en que un instructor nos enseñó a marcar material para que no se confundiera durante ejercicios de salto. La mano me tembló. Guardé la pieza sin pensarlo. La patrulla municipal se quedó abajo. Dijeron por radio que se encargarían del perímetro. La radio es útil cuando la fe está intacta. La fe ya me había abandonado a esas alturas. Revisé la cimentación de la torre. Encontré un pozo recién abierto, con tablas nuevas. Bajé con la lámpara. En la pared de tierra alguien había clavado estacas y cuerda para ejercicios de ascenso. Una réplica barata pero funcional del módulo que armábamos para entrenar. La cuerda había sido usada pocas horas antes. El polvo aún pegaba en los guantes que colgaban en un clavo. Eran guantes del ejército. Modelo conocido. Talla mediana. Las cosas dejan rastro. Los hombres también. Seguí huellas hacia el este, a un rancho abandonado que no merecía ese adjetivo. Tenía un corral vacío, un depósito con candado nuevo y una casa pintada por fuera hace poco. En el porche, marcas de bota tipo jungla, suela gastada en el borde interior. Alguien arrastra los pies cuando carga más de lo debido o cuando ya aceptó que el cuerpo no da. Ese desgaste es firma. La había visto en compañeros al final de una marcha cronometrada. La volví a ver ahí. Entré por la cocina. El olor a gas era tenue. Apagué el encendedor que siempre llevo por reflejo y me obligué a respirar lento. Sobre la mesa, un mantel de plástico con mapas impresos de carreteras rurales, la tinta aún fresca manchaba las yemas.
En un cuarto lateral, colgaron uniformes sin insignia y chalecos con placas interiores de cerámica. En el marco de una puerta, un hilo de nylon con cascabeles pequeños escondidos bajo cinta. Trampa de aviso. Cualquiera pensaría que la puso un cazador nervioso. Yo supe que quien la colocó esperaba gente con adiestramiento, porque el nylon estaba a la altura exacta de la rodilla, no del tobillo, donde los civiles suelen caer. El cuarto del fondo tenía un espejo viejo apoyado contra la pared. Al frente, un maniquí con casco y chaleco. A su lado, un cable de video conectado a una cámara apuntando hacia el espejo. Me tomó un segundo entender. La cámara no vigilaba la puerta sin el reflejo, para captar a quien asoma medio cuerpo. Es un truco de salón aplicado con frialdad. A un costado, sobre una silla, descansaba una boina verde descolorida. El forro interno tenía letras cosidas a mano, iniciales y un número de curso. El mío no, pero del mismo año. En Santa Gertrudis nos enseñaban a no confiar en coincidencias. La radio civil siseó con interferencias. Intenté cambiar frecuencia. Escuché garras y estática. No diré que escuché voces. Hablar de voces es barro que se pega para siempre. Diré que oí fragmentos de códigos que no se usan afuera, numerales que se quedaron en mí por inercia. Apreté el transmisor sin emitir. El ruido creció cuando crucé el patio hacia el depósito cerrado. Al lado del candado había la marca de una ganzúa y un pedazo de metal quebrado. Toqué la chapa. Estaba tibia. Detrás del depósito encontré una fosa superficial con restos de empaques, vendas, envolturas de barras, agujas selladas. Nada de naturaleza macabra. Suministro de campaña. Me fijé en que todos los cortes en los envoltorios eran limpios, siempre en diagonal, como nos corregían para evitar que el plástico se enrede en la intemperie. Un instructor te insiste en manías que luego parecen tonterías. Aquí no eran manías. Eran firma. A las 16:30 vi polvo en la brecha. Me oculté en un cuarto con ventana reducida. 2 camionetas entraron sin prisa, abrieron el portón con la misma seña que había visto en los retenes. Se bajaron 6. Uno cojeaba leve, bota gastada. Otro llevaba en la muñeca una liga negra con un alfiler, truco viejo para improvisar freno de gatillo durante prácticas. 2 portaban uniformes con bandera en el brazo. Reales. No se ocultaban. Se movían como quien conoce el lugar y a quienes lo custodian. No diré que vi una alianza. No necesito decirlo. Las manos hablan. El cojo fue directo al espejo. Retiró la cámara, cambió la memoria, la guardó en un bote de lámina bajo la mesa. Ese bote tenía carbón y ceniza. Un horno improvisado para destruir evidencia cuando hiciera falta. Me tragó la garganta una sensación conocida de ejercicio final, salir en silencio, no dejar rastro, regresar con algo que demuestre que estuviste ahí. Esperé a que entrara la noche. Los municipales no respondían. Mi radio se convirtió en peso muerto. Afuera, los hombres encendieron música baja, comentaban sin levantar la voz. No uso comillas. No las necesito. Lo único que importa es lo que vino cuando intenté irme. Salí por la parte trasera, crucé el corral y alcancé el alambrado con pinchos. Lo salté con un método que el cuerpo recuerda mejor que la mente. En el tercero de 4 movimientos me topé con un cable a media altura que no había visto. No sonó cascabel. Un foco en el porche parpadeó una vez, como si alguien pulsara manualmente un interruptor de prueba. Me quedé quieto. Dejé que el pulso bajara a un ritmo que conocí en marcha larga. Conté en silencio hasta 30. Avancé. La vereda hacia el arroyo se abría entre huizaches. Cada cierto tramo encontré piedras acomodadas como migas para quien se sabe el código. A la mitad, un poste pequeño con un listón opaco que colgaba.
En la tela había pintado a mano mi vieja clave de escuadra, la que solo existió dentro de un cuaderno que quemé al licenciarme. No era posible. Lo sabes cuando la realidad decide usar tu historia para desarmarte. Miré alrededor. Nadie. El monte respiraba sin prisa. Di un paso. El listón se agitó sin viento. Seguí hasta el arroyo seco y caminé en su cauce por casi una hora. Las estrellas me señalaron norte. A rato sentía ese peso en la nuca que te dice que no estás solo. No giré. A las 22:10 di con una carretera vieja. Un tráiler pasó con luces bajas. Me cubrí tras un pastizal hasta que el ruido se perdió. Luego aparecieron faros conocidos. La patrulla municipal. Frenó a mi lado. Nadie preguntó nada. Condujeron sin música, sin radio. En el primer cruce nos rebasó una camioneta sin placas. El del asiento del copiloto me miró. Llevaba boina como las que ya no se usan en servicio. Me sostuvo la mirada y tocó 2 veces la visera, saludo mínimo. No sé si fue cortesía o mensaje. Dormí en un motel con la puerta bloqueada por una silla. Al amanecer entregué mi informe en una memoria, coordenadas, fotos, marcas, el molde de numerales, el patrón de movimiento. No puse nombres. No sirve de nada. Me pagaron. Me dijeron que había ayudado. No insistí. Hoy vivo en otra ciudad y trabajo de noche. Me habitué a los vidrios que vibran cuando la calle despierta, al ladrido lejano, al motor que no se apaga afuera. La boina con iniciales ajenas sigue apareciendo cuando cierro los ojos, igual que el listón con una clave que no debía existir fuera de un cuarto de instrucción. Aprendí que hay lugares donde uno no entra con el pasado limpio. ¿Crees que dejaste el uniforme atrás? El uniforme se quedó con tu forma y camina por veredas que conoces demasiado bien. Si alguna vez te ofrecen revisar rutas en Brecha y Torres sin servicio en esa sierra, toma otra carretera. No todas las salidas valen la pena. Algunas te devuelven la mirada y te hacen sentir que no eres el que camina, sino el que está siendo conducido hacia un punto que alguien marcó por ti, en silencio, desde hace años. Y cuando entiendes eso, ya es tarde. Brecha 27. Me llamo Iván Armenta y fui gafe antes de que los años me calcificaran las rodillas y me empujara a manejar para quienes mandan. La costumbre no se pierde, espejo lateral bien abierto, manos relajadas, mirada lejos. En 2014 me asignaron como chofer de un mayor al que todos llamábamos Vega, un hombre sobrio, metódico, con la mirada siempre en el reloj. Salimos de la 10ª zona en Gómez Palacio rumbo a una antena de microondas perdida en la sierra, donde supuestamente interceptaríamos una transmisión. Caravana corta, un atajo al frente con 4, nuestra Suburban en medio, una artillada atrás. Orden de marcha simple, sin paradas, radio encriptado, reporte cada 10 minutos. Los primeros kilómetros fueron tedio y sol. Camiones de góndola, polvo suspendido, el vibrar de las llantas contra la carpeta. El mayor repasaba un folder delgado, el sargento técnico cargaba una caja metálica con baterías y un panel plegable. A las 2 horas tomamos la brecha 27, una línea de tierra que se desgaja del asfalto como vena reseca y se vuelca hacia barrancas sin nombre. La señal celular murió al primer kilómetro. El aire cambió de temperatura dentro del blindaje, el silencio se volvió otra capa. En el minuto 41 escuché el primer fallo en el radio. Un clic sin voz, estática cortada, un patrón demasiado parejo para ser azar. El mayor me tocó el hombro, no como orden, más bien como confirmación de que él también lo notaba. El sargento marcó en su libreta la hora, el punto GPS del último reporte, la altitud estimada. Seguimos. El primer aviso visible fue una patrulla estatal fuera de lugar,
Pickup blanca con el logotipo mal estencileado, puertas abiertas, sin tripulación. Alguien había tirado cal en el camino como para marcar un perímetro improvisado. La Tahoe delantera frenó y el jefe de avance asomó medio cuerpo, hizo un gesto para que pasáramos en fila india por el costado. No tardamos ni 30 segundos. Me fijé en las placas, eran reales, pero estaban montadas con tornillos distintos. Detalle menor, o eso quise creer. En la curva siguiente apareció un tráiler con la caja atravesada, bloqueando casi toda la brecha. No era el teatro torpe de los asaltos, estaba colocado con precisión, dejando exactos 40 centímetros para un vehículo estrecho. El jefe de avance bajó a revisar, midió a ojo, movió con palanca una piedra y nos guió con señas. Pasamos rozando la lámina caliente. La artillada tuvo que inclinarse sobre una cuneta. Metal contra tierra, un quejido que se nos metió en la dentadura. Otra marca en la libreta del sargento. 10 minutos después topamos con la antena de microondas. Alta, oxidada, con cerros como dientes detrás. No había caseta, ni planta, ni cables recientes. Parecía desactivada desde hacía años. El mayor bajó, caminó despacio alrededor, se asomó a una arqueta donde debió haber fibra. El sargento montó el panel, prendió la caja metálica y la dirigió hacia el horizonte. Nada. Solo un latido seco en el osciloscopio y una línea plana. Abrimos abanico para asegurar el perímetro. El viento traía el olor de tierra calentada todo el día y algo más difícil de nombrar, como agua estancada en metal viejo. Fue entonces cuando el radio habló, pero no con voz ajena, sino con la nuestra. Era el reporte que habíamos emitido 40 minutos atrás, repetido al detalle, con el mismo carraspeo del jefe de avance, con el mismo cambio al final. El mayor hizo un gesto para que nadie respondiera. El sargento desconectó y volvió a conectar, cambió frecuencias, el eco seguía entrando, calcado, como si alguien nos devolviera la cinta en espejo. El técnico miró al mayor. Nadie dijo nada. Regresamos por la misma brecha. A los 5 minutos, la patrulla estatal reapareció a nuestra izquierda, idéntica, en el mismo ángulo, con las puertas abiertas. Frené. No era posible, habíamos venido en línea recta, sin bifurcaciones, y la antena quedaba detrás. El mayor no me miró, miró el reloj, anotó otra hora y ordenó seguir. Pasamos otra vez junto a la compuerta mal estencileada, la cal derramada, las placas con tornillos que no combinaban. La Tahoe no lo pensó demasiado. El tráiler volvió a estar atravesado. El mismo giro de caja, la misma sombra lanzada hacia el matorral, el mismo espacio imposible. El artillero de atrás tragó saliva y apretó el seguro. Yo sentí que el volante pesaba más que antes, como si las manos se me hubieran quedado sin tacto. El jefe de avance montó coraje en la mirada, bajó y revisó, encontró las mismas piedras movidas, la misma marca de llanta en la cuneta. Cuando nos abrió paso, cruzamos con una precisión que me pareció insultante, como si alguien estuviera midiendo nuestra paciencia. El mayor dijo que no detenerse, que si estábamos en un lazo, había que romperlo a velocidad. Aceleré hasta donde el ripio me dejó. El paisaje era el mismo pero distinto, los mezquites parecían más chicos, el cauce seco del arroyo se había desplazado unos metros, las nubes cambiaban de forma demasiado rápido. Al 3er kilómetro vimos a un hombre parado junto a una motocicleta con casco azul. Tenía la misma postura del que habíamos visto de ida, solo que entonces llevaba chaleco naranja. Pequeñas variaciones que, sumadas, daban una cifra que nadie quería leer. La Tahoe empezó a tartamudear de motor. Los manómetros indicaban presión normal, pero daba jaloneos como si alguien le estuviera cerrando el paso al combustible. La artillada reportó que su GPS marcaba un punto sin nombre y, de inmediato, el radio volvió a escupir nuestra propia voz.
pero ahora con un desfase de segundos. Lo que el jefe de avance decía llegaba desde el pasado reciente, repitiéndose con un atraso que mordía la nuca. Pedí permiso para parar. El mayor negó con la cabeza. Apareció entonces un muro de polvo al fondo, no levantado por viento sino por un vehículo que no veíamos. Cuando nos acercamos, la nube se abrió y mostró una pick-up negra mal pintada, con una lona abrochada en la caja. No nos cerró el paso, se limitó a ir delante a nuestro mismo ritmo, como espejo. La Tahoe intentó rebasar por la derecha, la pick-up copió la maniobra y nos cortó otra vez. El mayor pidió luces largas. La pick-up encendió las suyas en respuesta, igual de potentes, igual de frías. Se me secaron las encías. No hubo alto. No hubo ráfagas. Solo el juego de alguien que nos conocía demasiado. Cuando por fin la pick-up se metió por un ramal inexistente, yo ya no distinguía si el sol estaba bajando o si todo el día se nos había metido en los ojos. El jefe de avance dijo que veía una torre de energía al norte. El radio lo repitió 2 segundos después. Encontramos una desviación con un letrero viejo que decía Rancho La Paloma. El mayor ordenó tomarla. El ramal se convirtió en un pasillo entre bardas de piedra y nopales con alambres gastados. Al final había un portón sin candado y más allá, corrales en silencio, bebederos resecos, un tanque elevado con marcas de bala antiguas. No había perros, no había moscas, no había nada que hiciera ruido. La Tahoe se metió primero, giró en U para cubrir la salida. Yo dejé la Suburban a 30 metros de respaldo. La artillada quedó a mitad del patio, girando lento su aro. El sargento colocó el panel en el techo de la Suburban, apuntó a otra loma, cambió baterías. La línea del osciloscopio se quedó plana. Yo bajé un poco la ventana para escuchar mejor el entorno y lo que entró fue la repetición exacta de nuestro frenado, el chirrido del disco de la Tahoe, el mismo que había sonado un minuto atrás. Miré al mayor. Él ya estaba mirando al tanque elevado. Había marcas con pintura blanca, fechas de hace años, nombres de ganado. Bajo una fecha de 2009 alguien había trazado un número de patrulla que yo había visto esa mañana en la carretera. El mayor guardó su libreta, subió de nuevo, y dijo que nos iríamos sin cerrar el portón. Apreté el encendido. La Suburban respondió. Cuando tomamos la salida hacia la brecha, el radio volvió a hablar con nuestra voz, pero ahora dijo algo que ninguno había dicho, no volteen a ver la antena. Nadie había pronunciado esa frase. Y, aún así, todos obedecimos como si nos hubieran jalado del cuello. El resto del trayecto fue una cuerda tensada. Ya no vimos la patrulla estatal, ni el tráiler, ni la pick-up negra. Llegamos al asfalto sin que el reloj nos cuadrara, el odómetro marcaba lo andado, pero el día había envejecido de golpe. Al entrar a la zona, el mayor entregó su libreta y pidió que se borraran los reportes de radio. No levantó acta de hallazgos. Al técnico se le ordenó que mantuviera la caja sin abrir hasta nuevo aviso. Esa noche, ya solo en el estacionamiento, me quedé dentro de la Suburban con el motor apagado y la ventana a media mano. De un tablero salió un clic seco, el mismo que antecedía cada transmisión. El radio estaba fuera, y aún así el sonido se repitió, como un reflejo que no quiere morir. No miré la antena de la base. No quise probar suerte. Aprendí que hay caminos que no son de ida ni de vuelta, sino un pliegue que alguien usa para mirarte de cerca y devolverte tu propio rastro con errores mínimos, lo justo para que entiendas que la ruta no te pertenece. Desde entonces evito la brecha 27. Y cuando conduzco por la sierra, jamás respondo si el aire me devuelve mi propia voz. Corte ciego. Me llamo Ernesto Valdés y durante 14 años fui parte de una unidad de operaciones especiales. Hoy estoy dado de baja, pero duermo como si aún llevara el chaleco encima,
a medias, con el oído atento y la palma cerrada como si aprietara un gatillo que ya no existe. Lo que cuento pasó en 2011, al sur de Durango, entrando a la sierra por un camino de terracería que huele a tierra caliente y diésel. No fue un asalto a gran escala ni un combate abierto, fue una extracción breve, quirúrgica en el papel, diseñada para entrar y salir sin ruido. En el mapa, un tecorrales abandonado, una bodega de bloc con techo de lámina y un patio con mezquites. Objetivo, recuperar a un informante que había dejado de reportar de la noche a la mañana. Señuelos, contravigilancia, rutas alternas. Todo como debe ser. Llegamos 3 vehículos sin placas, motores al mínimo. Éramos 7, todos con experiencia. Yo iba de puntos, visor térmico, radio en el hombro. El aire estaba quieto, sin grillos, sin motores lejanos, sin el ladrido típico de los ranchos. Esa ausencia fue lo primero que me puso tenso. Hicimos un alto a 200 metros. Repetimos señales con la mano, revisamos frecuencias. La orden fue avanzar en línea por el arroyo seco y cubrir los flancos desde la maleza. Había luna, pero la tapaban nubes bajas, la oscuridad no era total y eso a veces engaña, el ojo cree ver lo que quiere. La reja estaba abierta. La bodega, a 2 aguas, mostraba un portón metálico apenas entornado. El dron que nos prestaron esa semana había dado lecturas térmicas inconsistentes, manchas tibias que no se quedaban en un punto fijo, como si algo se moviera sin peso detrás de las paredes. Lo desestimamos, equipo prestado, operador novato. Entramos. La primera sala estaba vacía. Sillas volcadas, 2 colchonetas y un vaso con agua en una mesa. Esa agua estaba limpia, sin insectos. Eso me tronó un resorte adentro. Si el lugar estuvo habitado hacía poco, ¿por qué no dejaron nada vivo merodeando? La segunda sala olía a químico y a metal caliente, aunque todo lucía apagado. Al fondo, un cuarto con una ventana pequeña y un foco desnudo. El cableado bajaba por la pared como una vena negra y se perdía en una caja improvisada con cinta. En el piso, marcas de botas y de llantas de diablito. Nada de casquillos, nada de lo evidente. Nos desplegamos. A la señal, abrí la puerta del cuarto del fondo. El foco titiló una vez y quedó muerto. Apunté con la linterna táctica, la luz cortó polvo en el aire y vi un catre, una mochila abierta y un radio viejo encendido en un canal sin tráfico. Sonaba un chasquido intermitente, casi un ritmo. Me acerqué, quité el volumen y el canal siguió chasqueando igual, como si el aparato respirara sin corriente. No quise tocarlo más. En la pared, 3 marcas trazadas con carbón, líneas cortas, paralelas, repetidas hasta llenar un cuadrante, como conteos de días. Me fijé mejor y noté que no eran iguales, cada quinta línea estaba partida en el centro, como una pequeña hazaña personal. El informante, pensé. Aguantó aquí. El jefe indicó revisar el patio trasero. Salimos por un pasillo angosto. A la izquierda, un tanque de agua con la tapa abollada, a la derecha, un corral con 2 postes caídos. En el borde del patio, donde empezaba el monte, vi huellas que entraban y salían, pero las de salida se interrumpían de golpe, como si quien fuera hubiera levantado los pies del suelo. Eso no se escribe en un reporte, eso se guarda y se mastica después. El termo me marcó calor humano dentro de una bodega chica aledaña, como si alguien estuviera quieto detrás de la lámina. Hicimos cerco. Conté 3, inhalé y empujé la puerta. Nada saltó, nada gritó. Adentro había cajas de cartón mojadas por abajo y, en medio, un hombre sentado con la cabeza gacha y las manos atadas por delante con un cordón de nylon. Tenía golpes en la cara, la camiseta empapada de sudor frío. Levantó la vista con el párpado izquierdo hinchado. Lo reconocí por una foto borrosa del expediente. Era nuestro tipo. Le corté la atadura. Le pedí que se pusiera de pie.
No habló. Tenía fuerza en las piernas, pero caminaba como si cargara a otro encima. Uno de los muchachos le puso una chamarra. Otro le ofreció agua. Apenas mojó los labios y en vez de agradecimiento hizo un gesto como de escuchar algo lejano y nos pidió con la mano que bajáramos el volumen de los radios. Estaban en silencio. Nos replegamos hacia la salida, en columna. Al cruzar el primer cuarto volví a ver el vaso con agua en la mesa. El nivel había subido como si alguien lo hubiera rellenado. Eso no lo dije, lo miré de reojo y seguí. A 5 pasos del portón, el chasquido del canal muerto rugió en nuestros oídos como si cada auricular se hubiera convertido en bocina. Se mezcló con una vibración que venía del techo, una especie de zumbido que hacía temblar la lámina sin viento. El informante se sujetó el pecho y señaló el patio. Giré y vi, en la sombra del tanque de agua, algo que no se movía, pero que cambiaba de tamaño según yo respiraba. No tengo otra forma sensata de describirlo, era la forma de alguien de pie, con la cabeza ladeada, sin contorno nítido. Cuando levanté el arma, dejó de estar. La orden fue clara, salir ya. Encendimos motores. El informante subió en el asiento trasero entre 2 de los nuestros. Yo cubrí la retaguardia. A la altura del arroyo seco, el dron nos mostró en el monitor una figura siguiéndonos a 15 metros del último vehículo, paso por paso, sin levantar polvo. Pensamos que era un glitch, hasta que a la misma distancia, del lado contrario, apareció otra. Cerramos filas. A 3 kilómetros del punto, una camioneta vieja bloqueaba la terracería. No había luces y el cofre estaba levantado. Maniobramos por la orilla, listos para fuego cruzado. Nadie disparó. No había nadie. A un costado, una cruz de madera sin nombre recién clavada, la tierra todavía suelta. Reconocí la silueta del informante en la tarja del retrovisor, estaba pálido, los ojos clavados en el camino. Dijo, con voz ronca, la única frase de esa noche, no los miren fijo. Nadie preguntó a quiénes. Punto de extracción. El helicóptero tardó en llegar porque el viento cambió y la polvareda de la zona levantaba remolinos. Cargamos al informante y lo metimos a resguardo. Mientras revisábamos perímetro, el radio volvió a respirar. El canal muerto repitió nuestro propio conteo, el que usamos al entrar, con nuestras pausas exactas y una risa apagada al final. El operador de comunicaciones, que no cree en nada que no tenga serie y factura, se quitó los audífonos con la cara de quien encontró una grieta en un muro que juraba macizo. El traslado a la base improvisada fue breve. El médico le tomó signos al informante, estaban bien. Le dio suero. Empezó a estabilizarse. El jefe sacó la libreta para un primer relato. Cuando le pidió su nombre clave, el hombre lo dijo. Coincidía. Luego el jefe le pidió que contara por qué dejó de reportar. El tipo miró la puerta, miró la esquina del techo, miró sus manos. Parecía escuchar algo que se iba y regresaba. Apretó los dientes y respiró hondo. Cuando por fin estaba por hablar, el foco de la enfermería parpadeó y se apagó medio segundo. No se fue la luz, solo ese foco. Al volver, el informante ya no estaba en la silla. No había puerta trasera, no había ventana. Era un cuarto con una sola salida y nosotros 2 a menos de 1 metro. Lo buscamos como se busca un intruso real, armas en alto, voces claras, protocolo. Nada. Cerramos el lugar, revisamos cámaras. En el video, el informante jamás entró. En la toma de la bodega se ve el momento en que lo liberamos, se ve su chamarra, se ve cómo lo conducimos hasta el vehículo. En el trayecto, de pronto, en un frame, su asiento aparece vacío y el cinturón abrochado solo. Luego vuelven a verse los 7 asientos ocupados, pero por fracciones de segundo es como si una sombra opaca estuviera sentada al centro. Revisamos cuadro por cuadro hasta marearnos. El médico, que no cree en nada,
juró haberle palpado el pulso. Ese fue el cierre oficial, extracción abortada, sujeto no localizado, material asegurado. Nadie escribió lo del vaso que sube, lo del canal que copia nuestra cadencia, lo de las figuras a 15 metros. Nadie habla del hueco exacto en el que la tierra de la cruz parecía latir, porque no hay adjetivo que te ayude a vivir con eso ni reglamento que te lo premie. Yo me traje un recuerdo que el expediente no conoce, el olor a agua quieta en un cuarto sin corriente y la imagen del cinturón abrochado sin dueño. A veces vuelvo a esa noche cuando la casa calla y la calle queda sin motores. No escucho lamentos ni voces extrañas, lo que me visita es más simple, la certeza de que entramos a un lugar donde nuestras reglas funcionan solo por ratos y que sacamos de ahí algo que no se deja contar en un informe. Ya no porto uniforme ni uso auricular, pero cada tanto el teléfono vibra sin llamada y trae, en ese temblorcito, el mismo ritmo del canal muerto. No es un recuerdo agradable ni tiene moraleja. Es una marca. Un corte ciego en la película de la vida que vuelve a presentarse cuando uno menos lo espera, nítido como la primera vez. Y cada vez, aunque cierre los ojos, lo veo igual, 7 asientos ocupados y un cinturón abrochado sin nadie. Barranca de señales. Me llamo Iván Cedeño. Fui gafe durante 9 años y después me pasaron a una compañía de reacción en la zona centro. No quiero adornar nada. Lo que cuento ocurrió en 2015, en la sierra entre Chilpancingo y Heliodoro Castillo. No fue combate regular ni un operativo de manual. Fue una entrada a pie por una brecha minera donde aprendí que la montaña guarda mensajes que no siempre son para nosotros. La orden llegó a las 16:40, localizar a 2 ingenieros desaparecidos y asegurar un campamento clandestino que, según inteligencia, usaba bocaminas para esconder combustible y equipo. Éramos 6. Yo iba como punto delantero. Cargábamos lo básico, fusil, 3 cargadores extra, botiquín, luz estroboscópica, radios con frecuencias ya probadas y agua. Salimos desde un paraje donde terminaba la terracería. El sol se iba y la temperatura caía con rapidez. La primera hora avanzó limpia. Tierra suelta, piedras planas, insectos alborotados a medida que pisábamos la orilla del monte. El capitán nos marcó ritmo corto. Todo en silencio de señales. Teníamos práctica en leer la inclinación de la maleza y en distinguir si una rama se quebró por viento o por bota. Aquella tarde todo apuntaba a lo segundo. Llegamos al primer punto, un galpón improvisado con techo de lámina. Adentro, huellas recientes, cajas de suero y bolsas de plástico azules con marcas de aceite. Nada vivo. Lo raro fue la radio. Mi PRC chirrió con una modulación limpia, como si una repetidora cercana despertara. No era nuestra. El capitán pidió verificar y siguió el avance. A 20 minutos apareció la boca de la galería. No era grande, pero corría un viento tibio con olor a tierra húmeda. Encontramos marcas de llanta y botellas cortadas a la mitad, colocadas como pequeñas lámparas. El sargento identificó rastros de rodilla y palma, gente que había entrado cargando peso. No había casquillos ni ceniza. Como si evitaran dejar cualquier firma. Entramos en columna. Mis lentes se empañaron apenas crucé el umbral. Adentro la temperatura subió. Se escuchaba un golpeteo metálico a lo lejos, irregular. El rebote del sonido engaña y te hace creer que la fuente está a la vuelta. Avanzamos con luz baja. Paredes húmedas, charcos delgados que vibraban al paso. A los 70 metros, la galería se abría en una cámara con 3 salidas. El capitán marcó izquierda. Yo barrí con la lámpara y vi marcas de cinta fluorescente en tramos del suelo. Eso no lo pone cualquiera. Es señal para el propio personal, para no perder el regreso.
Más adelante hallamos una mesa de madera con latas abiertas, mapas rurales con nombres de parajes y coordenadas a mano. También un teléfono quemado, apenas reconocible. Si lo dejaron así, fue para borrar memoria. En ese punto, la radio volvió a encenderse sola. Durante un segundo escuché nuestra propia clave de confirmación, la misma que habíamos usado al cruzar el primer arroyo. No era una coincidencia. Alguien estaba copiando lo que decíamos y jugando con el eco de las paredes. Cambiamos a la segunda frecuencia. El capitán ordenó marcar el retorno y empujar hacia una cavidad que bajaba en espiral. La pendiente nos obligó a apoyar el arma en la correa y bajar con una mano. El aire cambió otra vez, ahora más pesado. Se me clavó una sensación conocida, la idea de que alguien te mira sin exponerse. Uno aprende a medirla por la piel de la nuca, por el pulso en el cuello. No había campos de visión claros, los ángulos te encerraban cada 10 pasos. Miré al techo, colgaban cables enredados, algunos con ganchos improvisados para sostener lámparas que ya no estaban. Encontramos al primer ingeniero a los 140 metros. Estaba sentado contra la pared, con casco y chaleco naranja. Tenía los ojos abiertos, la mirada fija y una mano aferrada a un cuaderno. El pulso era débil. No sangraba. Lo cargamos entre dos. El cuaderno venía lleno de trazos inquietos, flechas, cruces, cuentas de pasos y notas sobre un ruido que baja y sube como si respirara la tierra. Nadie comentó. Seguimos. El golpeteo metálico se volvió más claro. Parecía un tubo golpeado a intervalos desiguales. Lo medí sin querer, 5 segundos, 7, 3, 8. No era código. O si lo era, no lo conocía. El pasillo final desembocó en una cámara más amplia. En el centro, un tambor de combustible, abierto. A su alrededor, charcos brillantes, escalera de aluminio, costales y marcas de arrastre hacia una oquedad lateral. El capitán me señaló el flanco. Avancé con cuidado. La lámpara sacó a la luz un juego de cuerdas tensadas a ras del suelo. Trampa simple, pero efectiva si entras con prisa. La corté. Detrás de la trampa, otro casco naranja. El segundo ingeniero estaba recostado, con respiración rapidísima, el cuerpo rígido. Pupilas dilatadas. Le di agua a sorbos. Por el oído escuché el zumbido de un radio distinto, más grave, como si transmitiera a través de una pared. Entonces pasó lo que nos quebró la calma. Todas las luces bajaron un tono al mismo tiempo. No fue una falla de batería. Fue como si alguien ajustara un atenuador invisible dentro de la galería. La radio descargó estática y entre el ruido entró nuestra clave de alto. No venía desde afuera. Venía de dentro. El capitán levantó la mano, salida inmediata. Cargar a 2 hombres por ese laberinto con luz intermitente es tarea lenta. Cada metro puede ser el último si dejas un pie mal puesto. El tambor derramado soltó vapores, comencé a sentir un cosquilleo en la lengua. Un gas ligero, quizá mezclado con polvo viejo. En el regreso, el golpeteo siguió nuestra marcha, siempre a la misma distancia. Cuando nos deteníamos, también se detenía. No era un animal. Demasiada sincronía. Al llegar a la cámara de las 3 salidas, el sargento quedó al centro, girando despacio. Juraría que escuchamos pasos en la salida que habíamos descartado. 3 pasos, pausa, 2 pasos, pausa. Mis manos se fueron al seguro del arma por instinto. El capitán nos movió con el brazo, avanzar sin responder. La regla es simple, si no ves blanco claro, no gastes munición ni regales tu posición con destellos. Cada tramo que ya habíamos pasado parecía distinto al volver. El calor subía y bajaba, como si respirara el cerro. Al llegar a la entrada, el aire fresco nos golpeó la cara. Afuera la noche había caído por completo.
Acomodamos a los ingenieros tras una loma y armamos perímetro doble. El PRC captó, por fin, la señal del destacamento en retaguardia. Pedimos extracción. Mientras esperábamos, escuchamos el golpeteo por última vez, ahora afuera, apagado, brincando entre piedras, como si una mano invisible trazara una ruta a contraluz de la sierra. No nos movimos. Nadie quiso meterse en ese juego. Cuando llegó la camioneta, cargamos y nos retiramos con luces bajas. El parte fue técnico, localización y extracción de 2 civiles, campamento desactivado, material asegurado. No hubo detenciones. Nadie reclamó el sitio en días posteriores. Volvimos con una patrulla más grande y encontramos lo que ya intuíamos, todo limpio. Ni un mapa, ni una cuerda, ni una lata. Solo marcas recientes de llanta y la lámina del galpón doblada por alguien que sabía exactamente dónde habíamos tocado. El cuaderno del ingeniero pasó a cadena de custodia. Yo lo leí una vez más antes de entregarlo. Entre líneas había notas sobre ese ruido que marcaba su paso. También había un dato que me hizo tragar saliva. En la última página escribió nuestra clave de confirmación, con fecha del día anterior a que nosotros entráramos. Nadie se la dijo. Alguien se la puso delante, o la oyó antes. No voy a inventar fantasmas. Lo que pasó tiene explicación en cosas que sí existen, gente con tiempo y oído, esperándonos detrás de esquinas invisibles, con grabadoras que replican señales y con rutas marcadas para no perderse. Gente paciente que conoce la sierra mejor que nosotros y que entiende cómo manipular la mente del que entra con prisa. Esa noche, al limpiar el fusil, comprendí que hay terrenos donde no ganas por fuerza ni por calibre, sino por saber escuchar lo que no es tuyo. La sierra habla con códigos que no salen en los manuales. Cuando alguien los toma y los voltea, estás adentro de su casa sin darte cuenta. Nosotros salimos porque la disciplina nos sostuvo y porque la suerte, esa señora caprichosa, nos miró de reojo. Desde entonces, cuando piso monte cerrado y la radio se comporta distinto, ajusto la cinta del casco un punto más y bajo el tono de la lámpara. No es superstición. Es memoria operativa. Hay lugares donde una señal fuera de lugar pesa más que cualquier disparo. Y hay noches en que, si pegas el oído a la tierra, no oyes la montaña, escuchas a los que ya te van midiendo el paso. Yo ya aprendí a no regalarles el mío. El vigía de la Loma Negra. Fui guardia nacional desde 2020. No cuento esto para lucirme, sino porque a veces la memoria no me deja dormir y necesito poner en claro lo que vi. Fue en la sierra entre Durango y Sinaloa, una franja áspera donde las brechas se confunden con arroyos secos y cada curva podría ser una emboscada. A la operación le pusieron nombre de carpeta, Loma Negra. Inteligencia hablaba de un campamento con tambos y una carpa grande usada como centro de procesamiento. No era producción, era desaparición. Nos tocó entrar a 4, sin uniforme visible, mochilas discretas, limpio el metal para no brillar ni oler a aceite. Caminamos de noche, guiados por marcas que solo se ven cuando sabes mirarlas, ramas dobladas en la misma dirección, huellas de llanta con dibujo de camioneta vieja, cenizas tibias junto a una piedra con marcas de cuchillo. La radio se mantenía muda salvo por 2 claves pactadas. Si sonaban, nos congelábamos donde estuviéramos. La ladera olía a pino húmedo y plástico quemado. A ratos el monte parecía abrirse para dejarnos pasar y a ratos sentí que nos cerraba el camino. Encontramos la brecha poco antes del amanecer. Desde arriba, la Loma Negra era un lomo con heridas de tierra removida y un círculo de tiendas baratas que apenas se distinguían por el brillo apagado de sus lonas. Había 2 halcones en una roca, fumando y mirando al valle. Esperamos. El viento cambió de dirección y se llevó nuestro olor hacia el arroyo.
Aguantamos sin mover un músculo hasta que los dos se levantaron a orinar detrás de unos matorrales. Nos deslizamos por la pendiente, bordeando el campamento en silencio, con el dedo listo pero frío. La carpa principal estaba atada con mecates. No había guardia afuera. Uno de los míos quedó tapando la subida, otro se recargó en un tronco con el fusil acostumbrado a su hombro. A mí me tocó entrar. El aire ahí dentro era espeso, una mezcla áspera de solvente y sudor viejo. Había mesas de madera, cubetas con tapas deformadas, tambores con señales de corrosión en los bordes. Sobre una mesa, un altar improvisado con veladoras chatas, un mantel oscuro y una figura cubierta con un rebozo. No me detuve a rezar ni a pensar, solo revisé, registré, marqué mentalmente lo que después tendría que escribir en un parte. Abrí un tambor con la palanca. Me golpeó un olor que se te pega a la garganta. El líquido tenía una piel inquieta y, flotando en él, restos que no quiero describir y que, sin embargo, no olvidaré. Cerré los ojos un segundo, no por asco sino por enojo. Sentí que el estómago me jalaba hacia adentro, como si el cuerpo supiera que aquello era una ofensa. Entonces bajó la temperatura. No un fresco normal de montaña, sino un corte neto. Se me erizó la piel bajo la camiseta. Pensé que era el amanecer, pero todavía faltaba. Las veladoras se vacilaron como si algo caminara alrededor. Escuché lo que creí que era un paso ligero, luego otro, y otro más, en un ritmo raro que no reconocí como humano. Me asomé hacia el extremo de la carpa. Nada. Solo lona que cruje cuando el viento la muerde. Iba a dar la señal de salida cuando la lona del fondo se tensó y una sombra ganó volumen. No puedo explicarlo con palabras técnicas, no era un hombre, no era un animal que yo conozca. Era una silueta alta, más alta de lo normal, con las extremidades desproporcionadas, como si la gravedad no la obligara a cargar su propio peso. La cara no era una cara, era una oquedad sin rasgos y, sin embargo, yo sentí que me miraba. Dos puntos se encendieron donde deberían estar los ojos, sin color definido, más bien como brasas pálidas. Se movió sin rozar el suelo. Lo juro. Me quedé clavado con el fusil sin decidir si apuntar o salir. El que cubría la entrada asomó medio cuerpo y me vio inmóvil. Se quedó igual. En ese segundo, la cosa emitió un sonido largo que me apretó los tímpanos, una mezcla de metal vibrando y voz que no es de garganta. No era un grito ni un llamado. Era una advertencia. No sé quién fue el primero en reaccionar. Tal vez yo, tal vez el otro. Salimos. El de la subida agitó la mano, linternas a la distancia, gente corriendo desde el arroyo. No nos habían visto, pero ese ruido los había inquietado. Dejamos marcas mínimas para el regreso, bajamos por una cañada y nos metimos en una cueva corta cubierta con ramas. Adentro olía a tierra cerrada y hoja podrida. Afuera se escucharon pasos, piedras que ruedan, chasquidos de cerrojo, respiraciones que no son de monte. Aguantamos horas. Cada tanto, uno de ellos golpeaba el suelo con la bota como si estuviera midiendo el terreno. Me mordí la lengua para no maldecir en voz alta. Cuando por fin se fueron, el sol ya había subido. Empezamos a bajar por un atajo que no figuraba en el mapa. En el borde de un claro, una garza cruzó el arroyo sin sonido. No sé por qué lo recuerdo, pero su vuelo me pareció una señal para seguir sin mirar atrás. Regresamos con lo mínimo indispensable, coordenadas, descripción, rutas de acceso, probable cantidad de personal. En el informe escribí lo que se podía escribir. No puse lo otro. Los mandos actuaron rápido. Por la tarde, subimos con apoyo del ejército. Varias unidades, drones, peritos, todo el protocolo. Llegamos. Las tiendas estaban, los tambos también, pero vacíos. Se habían llevado lo útil y lo que incriminaba. El altar seguía ahí,
el mantel quemado en una esquina, las veladoras sin llama. La figura del rebozo ya no estaba. Nadie habló de eso. Nadie preguntó. Los peritos encontraron rastros suficientes para probar el propósito del lugar, pero no tanto como para dar con responsables. En la carpa quedaban huellas de guantes, de botas baratas, marcas de arrastre. Yo veía otra cosa, veía la madera de la mesa con pequeñas hendiduras, como si hubieran tocado ahí manos con uñas de tierra, y la lona marcada por una especie de hollín que dibujaba una curva. Me quedé mirándola hasta que me llamaron por apellido para firmar. Esa noche me dormí sentado con las botas puestas. Desperté empapado, con el sonido metido en la cabeza. No tenía que ver con el crimen organizado, ni con el miedo a la represalia. Era la certeza de que algo nos había visto primero, que el monte tiene sus propios vigías y que a veces, cuando entras donde no te llaman, no solo escuchas motores o radios enemigas, escuchas a la sierra defendiendo sus secretos. Pasaron semanas. Hubo operativos nuevos, algunos con éxito, otros sin resultado. Me tocó carretera, me tocó filtro, me tocó escolta. Cada vez que cruzábamos una zona boscosa y el aire cambiaba, yo volvía a sentir ese descenso brusco de temperatura en la piel. Nunca más vi aquella silueta, pero en cada montaña que te obliga a guardar silencio antes de subir, la sentí cerca. No escribo esto para asustar a nadie ni para glorificar lo que hacemos. Lo escribo porque a veces la versión oficial deja fuera trozos que explican por qué un hombre entrenado puede quedarse inmóvil frente a algo que no cabe en los manuales. En la Loma Negra no solo encontramos pruebas de un delito. También confirmamos que hay sitios donde el suelo cobra memoria y que la gente de la sierra no está sola. Hay cuidadores sin nombre que vigilan como centinelas viejos, ajenos a bandos y a fechas, y que no toleran que alguien convierta la montaña en una fábrica de olvido. Si algún día te toca caminar por ahí, no trates de retar al monte. Camina ligero, no hables más de lo necesario, y si el aire se corta como si de pronto faltara un pedazo, da la vuelta con calma. Tal vez un vigía sin rostro ya te midió el paso. Y créeme, no conviene que empiece a marcarte el compás. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.